El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, como todos los lunes estamos en Macroscopio. Hoy vamos a charlar con Julián Delgado. Julián es profesor de Historia, tiene una maestría en Ciencias Sociales, es becario doctoral de CONICET. Tema de investigación es la historia política del rock argentino, nada más y nada menos, algo que nos encanta. Su lugar de trabajo es en el IDAES, Instituto Interdisciplinario de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido. Hola Sandra, muchísimas gracias por la invitación. Le mando un saludo a quienes estén escuchando. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, igual para nosotros. Contame, Julián, un poco, ¿cómo decidiste tu carrera? ¿Cómo fue tu formación? Mira, yo estudié Historia en la Universidad de Buenos Aires. Creo que a muchos les debe pasar, no sé, me anoté a esa carrera con una idea de lo que era la historia, que es muy distinta a la que tengo ahora, y digamos, el otro componente importante fue que a mí siempre me gustó la música, por experiencia propia y por tradición familiar, y a medida que fui avanzando en los estudios, fui pensando en la posibilidad de combinar esos dos mundos, el de la historia y el de la música. Bueno, que por ahí no tienen un montón de antecedentes acá, tienen algunos antecedentes fuertes, pero no un montón, y a mí me generaba mucha curiosidad. Así fue que llegué a hacer la maestría que vos mencionabas ahí. Es una maestría que hice en Francia, dirigida por un investigador argentino que se llama Esteban Buch. Es una maestría de Ciencias Sociales con especialidad en música. Y ahora estoy haciendo el doctorado en el IDAES, como vos bien dijiste, y bueno, el IDAES tiene una orientación vinculada con la historia reciente argentina, entre otras, pero esa es una, y en esas líneas que yo me inserto, investigando efectivamente cosas que tienen que ver con la música y con el rock argentino en particular. Bien, me decías que bueno, que en tu familia hay músicos, ¿también hay profesionales? Sí, efectivamente. Mi papá es compositor, mi mamá es bailarina, así que la música estuvo siempre presente en mi vida. Y bueno, después yo que siempre escuché música, siempre me gustó mucho escuchar música y pensar la música, eso me apasiona un montón. Estoy convencido de que además si te gusta la música, cuanto más sabés y más aprendés, más te gusta, digamos. Claro. Esa es una motivación permanente para mi vida personal, pero también para la investigación. Creo que eso, que investigar sobre música y conocer más es una forma de escuchar más cosas. Y siempre escuchar más cosas es algo maravilloso. Sí, enriquecedor, obviamente. Sí, absolutamente. Y bueno, ¿apareció el rock o siempre estuvo también el rock o tiene que ver con una etapa de tu vida que después se fue profundizando? Sí, esa es no la formación profesional, la deformación personal que uno le imprime, ¿no? Sí, era la música que yo escuchaba. De cualquier modo, bueno, el ejercicio de la investigación tiene que ver con, en el mejor de los sentidos digo esto, con despegarse también, ¿no?, del objeto, para verlo de otra manera. Pero sí, yo llegué al rock argentino, en realidad, bueno, siempre estaba ahí viendo a ver qué podía investigar. A mí me gustaba Spinetta, pero primero me metí con Charlie, que es un personaje muy increíble para investigar la historia argentina. Total. Bueno, después llegué hasta Spinetta y ahora en verdad estoy más con los 60, o sea, con casi que la protohistoria del rock argentino. Bien. Bien. Bueno, y ahí hay también para abordar, investigar, porque tenemos una historia increíble de esa música en este país.
Sí, a mí me parece que eso es algo para resaltar, ¿no? Porque a veces los temas, digamos, de la música bueno, no sé, del rock bueno, las músicas más actuales, tienen como a todos, de alguna forma u otra nos interpelan y forman parte de nuestra sensibilidad, esas músicas. Por ahí parece un tema divertido, digamos, o entretenido, pero del cual es por ahí un poco más difícil trascender la cosa más anecdótica o la pura opinión. Ujú. Y sin embargo, para mí estudiar el rock, estudiar la música, es una herramienta central para comprender, bueno, la historia y el presente y transformaciones sociales y culturales que son muy profundas y que explican cosas que no son solamente la música que escuchamos, sino que No. pueden servir para entender cosas más complejas todavía. Hablando antes de hacer la entrevista, cuando nos contactamos, yo te contaba que soy casi parte de tu objeto de estudio, porque como soy una vieja y rockera, todo esto que comentás me mueve muchas cosas personalmente. Y como un poco para aportar a este último comentario que haces, pienso lo importante que fue, por ejemplo, Charly García para todos los jóvenes en la época de la dictadura. Digamos, cómo a través de sus canciones filtraba esperanza, filtraba crítica, filtraba una mirada al desastre terrible en el que estábamos inmersos, ¿no? No era solamente música, no era una anécdota, exactamente, era todo lo contrario. No, claro, claro. Y al mismo tiempo está buenísimo que vos digas esto. Bueno, no sé, yo soy, no sé si usar la palabra generación, pero en todo caso nací Claro. un poquito después. Uh-huh. Entonces también la perspectiva que tengo sobre eso es lógicamente distinta y la experiencia personal y por tanto la perspectiva más de investigación. Y bueno, es esa posición distinta ya te convoca a investigar, bueno, otras cosas o mirar desde otro lugar, que, digamos, que por supuesto tiene en juego, digamos, la voz de quienes vivieron ahí, pero bueno, también otras fuentes, ¿no? Que eso para mí siempre me parece súper enriquecedor. Sí, sí, absolutamente. Pues bueno, como decíamos recién, hay una trayectoria, hay una historia muy, muy personal, muy particular y muy grande en este país. Digamos que, bueno, atraviesa otros géneros, por supuesto, pero que, como que el rock prendió desde un inicio y ya desde, digamos, aquella historia del Club del Clan, donde empezaban a aparecer así ciertos personajes que hoy parecen simpáticos y hasta medio exóticos, pero ahí como que hubo un primer germen donde después sí se volcó ya en las bandas, ya en grupos más importantes y más consolidados, como fue, por ejemplo, Los Gatos, ¿no? Que es lo que siempre uno recuerda con Lito Nevia y bueno, las primeras canciones además del rock en castellano, que no era menor eso, era todo una Sí, apuesta. a ver, en lo que decís hay dos cosas que me parece que están buenas para pensar y que tienen que ver con, bueno, con las reflexiones que yo estoy haciendo y las investigaciones. La primera es, si querés, vengo primero como al presente y preguntarse, bueno, digamos, ¿qué es el rock hoy, no? ¿Qué es el rock Uh-huh. en general? ¿Qué es el rock nacional en particular? Y sin apelar de ningún modo digamos, a las visiones catastrofistas, ¿no? Bueno, justo, no sé, hace un par de días en el Lollapalooza, el Bizarrap, que es como un ídolo de las nuevas generaciones, pasa jijiji de los redondos, Sí, o sea sí. que sigue teniendo una actualidad, pero al mismo tiempo está claro que ya es una música histórica, Sí. usando el adjetivo en el sentido más Uh-huh. coloquial. Es una música del pasado también Uh-huh. el rock, porque tiene una historia ya larguísima, ¿no? Y creo que eso también convoca la reflexión, bueno, qué es, pero también qué fue, ¿no? Eso viene en relación a lo otro que vos decías, ¿no? Que es que yo tengo la impresión, o más bien tengo la certeza, de que por lo menos hasta ahora la historia del rock
argentino ha sido fundamentalmente contada desde adentro, ¿no? Digamos, desde la voz de los propios actores. Por supuesto, eso, cuando digo actores digo los músicos, Uh-huh. las grandes estrellas, los periodistas, pero más en general pienso, incluso quienes han investigado el rock hasta ahora, bueno, digamos, escuchaban rock y era la música que los interpelaba, ¿no? Como vos misma me estás diciendo de vos, por Uh-huh. una cuestión generacional. Exacto. Me parece que bueno, que está bueno como intentar complejizar ese relato y bueno, y ahí hay como muchas capas para desarmar, ¿no? Vos sabés cómo funciona la investigación científica, obviamente lo que muestra es que los objetos siempre son complejos y que por ahí los procesos no son tan lineales como por ahí se tiende a pensar. Por Uh-huh. ejemplo, vos recién decías lo del rock en castellano y Lito Nevia, que es como un lugar muy reiterado. Pero bueno, si uno va a las fuentes, en realidad eso se desarma, ¿no? Digamos, Uh-huh. ya había canciones que se cantaban en castellano, un montón. Uh-huh. Las del Club del Clan, por supuesto, pero también muchas más. Entonces la pregunta es más difícil, digamos. Bueno, no sé si vos me mencionás la Valsa de los Gatos, que hasta el día de hoy sigue siendo así como una canción emblemática del rock argentino. La pregunta es entonces, ¿qué es lo que se funda ahí, digamos, más allá Uh-huh. de pretender que lo que se funda es solo la novedad de, bueno, era en castellano? ¿Qué es eso que surge ahí, por ejemplo, el rock argentino? ¿Por qué sería distinto eso a lo que había antes o a lo que vino después? Bueno, ahora seguimos hablando de eso. Hacemos una pausita y escuchamos a los Beatles y seguimos charlando. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Seguimos hablando con Julián Delgado, estamos hablando de historia del rock, empezamos a hablar de los gatos, de los Beatles, y bueno, eso decías, ¿no? Cómo nació ese rock en castellano, ¿no? La versión nativa de lo que venía de afuera, porque, bueno, sí, es un movimiento que se dio en otros países y replicó aquí y prendió fuerte, de eso estábamos hablando. ¿Cómo Sí, va? Sí, sí. sí. Yo- es cierto, efectivamente, ¿no? Que no se puede pensar la llegada del rock por fuera de lo que pasaba en otros lugares del mundo. Sin embargo, bueno, por ahí las perspectivas más actuales sobre el tema tienden a resaltar la dimensión transnacional del fenómeno, ¿no? Digamos, contra por ahí un relato medio del imperialismo cultural, ¿no? Digamos, de la música que viene de afuera, invade y, no sé, hay una famosa anécdota que dice que el productor que inventó en Argentina al Club del Clan, ¿no? El fenómeno del cual iba a salir Palito Ortega, bueno, había medio mandado a quemar un montón de matrices en donde había grabaciones históricas del tango para reemplazarlas por la Uh-huh. música pop y la música rock que vino después. Uh-huh. Más allá de esa tesis, digamos, Uh-huh. un poco imperialista, a mí me parece que efectivamente, bueno, no, lo que es un fenómeno más transnacional y entonces la pregunta es, digamos, que por el cambio más grande que se expresa musicalmente, ¿no? Digamos, Uh-huh. si de pronto la música dejó de ser el tango o el folclore, que igualmente tuvo un momento muy popular en los 60 y pasó a ser el rock, la música favorita de las mayorías, ¿qué transformaciones hay ahí, no? Uh-huh. Bueno, ahí yo, por supuesto, no tengo una respuesta única, pero evidentemente lo que hay es una sensibilidad distinta y una forma distinta, por ejemplo, de pensar la identidad nacional, Uh-huh. en donde bueno, digamos, la circulación global de repertorios y de estilos musicales y culturales es muy fuerte y muy pregnante. Sí, sí, porque aparte, bueno, por supuesto a lo largo de la historia y depende de las bandas, después se fueron incluyendo otros géneros, hay rock más tanguero o rock más clásico o rock más ligado al folclore, digamos, estoy
pensando, no sé, en bandas como Claro. todas las que hizo Spinetta o León Gieco, que fueron apartados, los Divididos, ¿no? Que fueron ya mucho más recientes, pero que fueron incorporando, mezclando y fusionando, ¿no? Hasta hacer sus propios estilos. Totalmente, sí, pero bueno, digamos, ese sería un ejemplo muy claro porque hay un intento más o menos explícito de fusionar con esas músicas que representarían la argentinidad, ¿no? Pero vos recién, por ejemplo, mencionabas a los Beatles, ¿no? Uh-huh. Y bueno, parte de lo que estoy investigando, por ejemplo, tiene que ver con eso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con esos jóvenes y esas jóvenes que en los 60 descubren a los Beatles, que son una banda de otro país, que cantan en inglés, y sin embargo se conmueven profundamente con esa música, y los interpela y dice algo sobre ellas y ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se está poniendo en juego ahí, digamos? ¿Por qué a esa juventud de los años 60 de pronto es esa la música que la identifica en el sentido más profundo de la palabra? Sí, además sin sacarla del contexto social, ¿no? Podemos hacer una pequeña cronología y buscar antes de los Beatles todo el movimiento del rockabilly, de todas las cosas que pasaban en Estados Unidos y básicamente el hipismo, ¿no? Todas las ideas de libertad y de desencajar de los moldes y salir de la opresión. Creo que el rock viene a cubrir rítmicamente toda ese sacudirse, literalmente. Sí, bueno, hay como una tensión que para mí está en el centro de las investigaciones sobre rock, las investigaciones de las ciencias sociales, que tiene que ver con esa relación tensa y contradictoria que el rock mantiene con el capitalismo, ¿no? Claro, sí. Porque al final de eso se trata, ¿no? Uh-huh. Esa idea de un fenómeno que al mismo tiempo es profundamente masivo y que alimenta a la industria discográfica y a las industrias musicales en generales como nunca en su historia, uh-huh. pero que al mismo tiempo se nutre y fomenta expresiones de alternatividad, de cierto carácter contestatario, ¿no? Vos recién decías, por ejemplo, el hipismo, ¿no? Y cierta rebeldía frente a prácticas culturales y sociales más conservadoras. Y bueno, esa tensión es una tensión intrínseca del rock, y yo te decía hace un rato esta idea de pensar hasta qué punto, bueno, la música no solo te dice algo sobre qué canción o qué artista nos gusta, sino sobre procesos culturales más profundos. Bueno, creo que hay algo de eso que es lo que está informando la llegada del rock. Bueno, no es que solo llegó un estilo musical, claro, sino que también se están procesando otros cambios. Bueno, no sé, por ejemplo, un nuevo momento del capitalismo en términos culturales. También, sí, y después se replica, ¿no? Yo ahora que estás hablando vos me estoy acordando de todo el movimiento punk y también es la misma situación, ¿no? Ya más en los 80, toda esta música contestataria y también con una crisis del capitalismo, sobre todo en Europa, y bueno, y sale todo este movimiento que es mucho más radical todavía, que era todo lo contrario del amor libre y las florcitas del hipismo, mucho más enfrentado con el sistema, ¿no? Con grandes bandas que también tuvieron su réplica acá. Claro, me parece que ahí lo que está bueno de ver de esos fenómenos es como cierta ambivalencia, si vos querés, para despertar sentidos muy distintos, ¿no? Que pueden ser eso, pueden terminar siendo una total reafirmación del negocio de algunos, digamos, o pueden no transformarse también en lugares desde los cuales distintas personas pueden construir posicionamientos alternativos, ¿no? Claro. Y ahí me parece que lo fundamental siempre es el ejercicio histórico. Eso, bueno, ahí será porque soy historiador, entonces me parece que siempre la pregunta es situada, ¿no? Claro. No es, bueno, en general, por ejemplo, con el rock, ¿qué es el rock? Sino en todo caso sería en cierto momento, claro, en ciertas circunstancias, para ciertas personas, ¿qué significa eso, no? Para volver a los Beatles, ya que estábamos con eso y los escuchamos y todo, bueno, digamos, no sé,
los Beatles son lo más grande que hay, ¿no? Esta es una declaración de amor directamente. Sí, Ahora, una pancarta. Eso, la pregunta, claro, exactamente. Ahora, dicho eso, bueno, la pregunta más interesante, como digo, es situar eso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con los Beatles en cierto momento, ¿no? Sí. ¿Qué significan en cierto momento? Bueno, digo, puede ser en los 60 o puede ser ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Y la respuesta va a ser distinta, Obvio. claramente. Uh-huh. No es lo mismo esos Beatles que escuchan jóvenes argentinos que viven en la otra punta del mundo, en un mundo, por supuesto, donde no hay internet, eso está clarísimo, uh-huh. donde los discos llegan en forma de disco, literalmente, disco de vinilo, que, no sé, el show de Paul McCartney girando por el mundo, que viene a tocar a Argentina, como claro. viene a tocar a otros países de América Latina. Los sentidos son muy distintos. Sí, porque aparte, bueno, la oferta, digamos, musical era otra, muy diferente, con también los recitales, ¿no? Eran muy iniciales, por lo menos en el género. Sí, yo te decía hace un rato esto de que, bueno, que el rock ya es historia. No es una afirmación política que nadie se ofenda, digamos, ningún rockero o rockera que esté escuchando. No nos ofendemos, somos parte de la historia. Pero sí, es historia y bueno, o sea, entonces ahí la pregunta es de nuevo, digamos, ¿qué historias cuenta el rock? Ahora hablamos de eso. Hacemos otra pausa y seguimos charlando. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos hablando con Julián Delgado, estamos hablando de historia del rock nacional y quedamos con esa pregunta, ¿no? ¿Qué historias cuenta el rock? Por lo menos aquí, en Argentina. ¿Qué historias cuenta el rock? A mí me parece que, bueno, se me ocurre decirte dos cosas, digamos, ¿no? Una tiene que ver con la música en sí, ¿no? Uh-huh. Esta idea de, no sé si por ahí es algo que, por lo menos hasta hace unos años era como tan natural que uno no se daba cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, la guitarra eléctrica, uh-huh. ¿no? La guitarra eléctrica es un instrumento que no siempre tuvo el protagonismo uh-huh. que tuvo durante la segunda mitad del siglo XX. Totalmente. ¿Sí? Uh-huh. Y cuando digo la guitarra eléctrica, me parece que la palabra clave es eléctrica, uh-huh. justamente, ¿no? Claro. Guitarra es un instrumento muy antiguo, uh-huh. pero la electricidad la transforma. Claro. Pienso, no, en el ejemplo más obvio, podría decir a Jimi Hendrix, pero claro. vamos a decir, ya que estamos con el rock argentino, con Papo, ¿no? Como el Total. Emblema del guitarrista. Uh-huh. ¿Qué se pone en juego ahí, digamos, más allá del instrumento que esté usando? Se pone en juego una composición del sonido súper ruidosa, claro. porque está electrificada, y eso quiere decir que se amplifica a niveles muy grandes, uh-huh. y también porque se puede distorsionar Exacto. de distintas maneras, uh-huh. que, hoy día son muy naturales, ¿no? Uh-huh. Están muy incorporadas totalmente. En realidad es un régimen de percepción sonora muy distinto. Uh-huh. Y yo diría que uno de los adjetivos típicos para calificar a los jóvenes rockeros de los 60 era justamente el de ruidosos, ¿no? Uh-huh. De hecho, canciones que hoy día yo diría son lo más apacible, me sorprende encontrar que se habla de ellas en los 60 como ruidosas. Claro. Bueno, ahí hay un cambio muy profundo que se está poniendo en juego con el rock, digamos, un cambio en las formas de concebir la música, un cambio en las formas, como te decía, de escuchar, en la tolerancia hacia ciertos sonidos, ¿no? Porque uh-huh. al final la música tiene que ver con designar ciertos sonidos como tal, como música, ¿no? Uh-huh. No sé. Sí. La guitarra eléctrica de Papo puede ser música o puede ser un ruido que te molesta de acuerdo a la situación. Claro. Entonces, bueno, ¿qué ruidos pueden ser utilizados, incorporados para la música? Eso es una transformación muy, muy profunda que ocurre en los 60 y que yo asociaría fundamentalmente con eso, ¿no? Con la electrificación. Uh-huh.
me parece que ahí hay un cambio muy grande. Y el otro cambio, ya que me decías historias del rock, creo que tiene que ver con esto que charlábamos sobre esa idea medio alternativa, contestataria, rebelde del rock, ¿no? ¿Qué es lo que se pone en juego ahí? Se pone en juego la idea de la autenticidad, ¿no? La idea que es una idea crucial para el rock. La idea de que uno se está expresando a uno mismo tal como es y sin que lo manejen, ¿no? Y si uno lo piensa, es una idea muy distinta a la de la autenticidad entendida como respuesta o participación en una ¿cómo se dice? En una tradición, ¿no? En una esencia que ya está construida de antemano. Esa autenticidad, la primera, la subjetiva, hoy día es omnipresente, está por todos lados. De hecho, el lugar más obvio para verla es en la publicidad, ¿no? Sí. Eso es muy evidente. Todas las publicidades te venden que vos tenés que ser como sos. No estoy diciendo con esto que el rock sea puro eslogan publicitario, pero digo que hay ahí un proceso cultural que, entre otros lugares, justamente, valga la redundancia, se procesa a través de esa música rock, ¿no? Bueno, esa idea de construir una autenticidad subjetiva, de fortalecer la individualidad. Bueno, como te decía, al final de eso vivimos en el mundo capitalista, y bueno, esos procesos están necesariamente atravesados por eso también. Sí, es imposible desligarse de esas cosas. Hay algo que comentaste en el primer bloque y no lo quería dejar pasar, que era esto, digamos, cómo abordás vos, que sos de otra generación, esta investigación. Eso me parece interesante y rescatable, ¿no? Porque es esto de separarse del objeto de estudio, literalmente, digamos. Si bien vos tenés una cultura musical y te gusta el género, todos estos procesos son anteriores, son pasados. Entonces, ¿cómo llegás ahí? ¿Cómo te parás a mirar eso? Sí, yo intento hacer de eso algo, digamos, que sea potente y que ayude a pensar. Creo que tiene que ser una ventaja, digamos. De hecho, más allá de una cuestión como generacional, yo mismo en mi proceso de investigación y de aprendizaje, porque de eso se trata la investigación, también me doy cuenta de que el punto de partida, como vos decías al presentarme, bueno, yo dije, yo voy a estudiar la historia del rock, ¿no? Y cada vez me doy cuenta más de la necesidad de por ahí desarmar esa etiqueta, no para no descartarla, pero sí desarmarla y ver como mucho más flexibilizarla y ver como muchos más cruces con otras músicas que supuestamente no eran rock, ¿no? Creo que ese fue uno de los motivos por los cuales terminé volcando la investigación de doctorado, que es lo que estoy haciendo, hacia los años 60, porque es un momento en donde justamente los cruces son muchísimo más fluidos, ¿no? Y entonces lo que de últimas la pregunta es ¿por qué dejan de ser tan fluidos? O por lo menos ¿por qué aparecen estos discursos, digamos, típico discurso rockero, ¿no? No sé, bueno, vos decías el Club del Clan, igual por dentro yo pensaba, no sé, la descalificación a Palito Ortega, que fue un clásico durante décadas, a pesar de que, ironías de la historia, bueno, al final Palito termina rescatando a Charlie siendo uno de sus amigos, ¿no? Ahí hay como un problema contemporáneo para pensar claramente. Pero bueno, ¿qué pasa ahí, no? En un momento dado, Palito, y no te digo Charlie porque Charlie era un poquito más joven, pero otros músicos circulaban por los mismos canales y hacia fines de los 70 emerge más claramente una lógica de distinción que va a ser muy fuerte. Hoy día ya no sé si la es tanto, pero bueno, en los 70, en los 80, en los 90 fue fortísima, ¿no? Esa idea de que había ciertas músicas que eran, para retomar las palabras que estaba usando
más auténticas que otras, ¿no? Ahora también en esos cruces, digamos, que además de Palito, estaba pensando, no sé, la primera época de Sandro, que también era muy rockera, y hay exactamente, hay otros personajes por ahí dando vueltas que después quizás derivan en otros géneros, en otros estilos, pero hay como un espacio donde todo estaba muy cruzado por, no sé si por el rock como tal o con esta onda que venía a imponerse, ¿no? Como algo novedoso. Sí, sí, totalmente. Ahí hay como un cruce que, bueno, depende también es como una cuestión del punto de vista, ¿no? Uno, como te decía recién, si uno lo pensara desde el punto de vista de las músicas más eléctricas, por ejemplo, y bueno, no sé, las canciones de Sandro y las de Spinetta no están tan lejos, ¿no? Uh-huh. Si lo pensara desde otro punto de vista, seguramente sí, que no, que son muy diferentes. Uh-huh. Y bueno, creo como que ese juego de distintas lentes, por ejemplo, nada, es iluminador. Por eso decía antes lo de intentar como desarticular la etiqueta rock y salirse de un cierto sentido común que, bueno, no sé, yo mismo lo reconozco en mí mismo, de decir, bueno, voy a estudiar el rock, ¿no? Entonces, bueno, voy a estudiar a Spinetta. ¿Por qué voy a estudiar a Spinetta y no a Sandro? Claro. ¿Por qué? Uh-huh. Al fin y al cabo. Claro. No es que esté mal, uno elige que investigar y, obvio, sí. Bueno, ahí entran muchos factores, pero en todo caso que no pase de largo esa diferencia, sino que emerja como una pregunta. Claro. Bueno, claro, ¿qué es esta distinción que yo mismo, incluso como investigador, hago a priori, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se pone en juego ahí? Seguimos charlando en un ratito más, escuchamos otro tema y continuamos. Juego. Lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Continuamos charlando con Julián Delgado, hablando de historia del rock. Vamos y venimos, porque vamos al pasado y volvemos al presente. Y lo que me decías recién es re importante, ¿no? Estas divisiones que se hicieron, ¿no? Socialmente, o vaya a saber por qué, quienes entraban en la jerga del rock y quienes no, que también es hasta, bueno, no diré hasta la actualidad, porque ahora está un poco, no sé si deslucido o distinto, no voy a hacer juicios, pero diferente es la movida hoy que en la década del 80 o a casi los 90, pero siempre hubo eso, ¿no? De que quienes eran más rockeros que otros o quienes ameritaban ser llamados así como buenas bandas o más allá de los gustos, ¿no? Y no sé, se me ocurren, ¿no?, las diferencias entre Soda Stereo o Rata Blanca, Los Redondos, digo, como siempre esas marcas de pertenencia o de no pertenencia se siguen sosteniendo, ¿no? Sí, eso es algo, bueno, es una operación, digamos, de los gustos musicales, pero una operación cultural que fue central durante la segunda mitad del siglo XX, y yo creo que sigue siéndolo, ¿no? De hecho, en ese punto, por ejemplo, los fenómenos más musicales más actuales, como el trap, por ejemplo, uh-huh, si bien en muchos aspectos son muy distintos al rock, por ahí en términos más discursivos tienen algo de eso, de distinguir entre que se presenta como más auténtico y más verdadero y el que no. Sigue uh-huh, estando esa idea. Uh-huh. Reformulada, bueno, digamos, como vos dijiste, es un no sé hasta dónde nos podemos meter ahí, pero sin dudas a mí como historiador me interesa el presente, obviamente, ¿no? Claro, claro. y voy al pasado con preguntas que son las del presente, porque eso siempre es así, digamos, siempre es esa historia con las preguntas que se formulan desde un determinado presente. ¿Cómo sigue esta investigación, Julián? Bueno, mira, yo estoy terminando mi tesis de doctorado, como te decía. La tesis se llama Circo Beat, un título bien rockero. Sí. para quien no sepa, es una canción de Fito Páez, pero uh-huh, la tesis no tiene que ver con Fito Páez, uh-huh, sino en todo caso con ese Circo Beat del cual uh-huh, Fito dice que cuando era pibe existía. Uh-huh. En los años 60, se hablaba de música beat,
obviamente por los Beatles, y entonces la tesis reconstruye esas transformaciones que ocurren a partir de la llegada de la música de los Beatles a la Argentina y que derivan en la aparición de esta cultura rockera, ¿no? Que se presenta a sí misma como distinta a otras músicas. Así que estoy terminando ese trabajo, que espero que el día de mañana sea algunos artículos y también un libro. Sí. Y al mismo tiempo sigo investigando, siempre vinculado a la música popular, justamente por estos días, que son también días de aniversario. Estamos presentando un libro que es sobre música y sonido en la Guerra de Malvinas, para el cual yo participé con un capítulo sobre un festival de rock que hubo en el 82, justamente durante la guerra. Sí. Y bueno, digamos, seguirá por ahí. Ahora cuando termine la tesis, más allá de por supuesto las ganas de hacer público a la investigación, también ver cómo sigue la investigación, y ahí resurge un poco las preguntas estas que fueron surgiendo en la charla, ¿no? Bueno, ¿para dónde seguir? Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Sigo con eso que llamamos rock, así? ¿O me abro más a pensar más fuertemente el cruce con otras músicas, ¿no? ¿Sigo estudiando Spinetta o voy con Palito y Spinetta juntos? Esa sería como una opción posible. Y la otra que está en juego sería ir, bueno, como te dije, estoy con los 60 y el circo beat, bueno, volcarme más hacia los 70, que fue el punto de partida, porque, bueno, es un momento muy apasionante de la historia argentina y de la historia del rock argentino en particular. Sí, porque ahí tenés, digamos, la conformación de tantas bandas y tantas cosas, tantas propuestas distintas, ¿no? También a nivel género, ¿no? Porque estoy pensando, no sé, las bandas del sur, lo que hacían, bueno, seguían haciendo Spinetta o Charlie ya más presente con Nito Mestre, y también no sé, las cosas que salían de La Plata, que parecía que era otro mundo, ¿no? Sí, muy sí, diferente. Los 70 son, bueno, es un momento inagotable, ¿no? Ahora yo estoy con los 60 y estoy encantado con ese momento, pero los 70 tienen eso, que son un momento muy estudiado, bueno, sobre todo, digamos, por cuestiones que tienen que ver más con la violencia política de esos años, pero que al mismo tiempo hay mucho todavía por ver. Y recién que mencionabas las bandas de todos lados, de cualquier modo, me parecía que algo estaba interesante mencionar, que es también un trabajo por hacer que tiene que ver con repensar y la dimensión efectivamente nacional del rock o de la música beat, que es lo que vino justo antes, ¿no? Sí. En el caso de la investigación que yo estoy haciendo, por ejemplo, por supuesto mi primera precaución fue no confundir Buenos Aires con Argentina. Claro. Un problema del porteñocentrismo. Pero no obstante, terminé volviendo digamos, a la idea de lo argentino y lo nacional, porque noté que efectivamente ese fenómeno, digamos, el de los conjuntos que surgieron inspirados en los Beatles y el de las jóvenes y los jóvenes fanáticos de los Beatles, no fue un fenómeno porteño, sino que fue un fenómeno de escala nacional. Claro. Efectivamente, por supuesto, con los desequilibrios lógicos que genera el poderío económico porteño, pero fue de escala nacional. Y creo que ahí hay algo también que a mí me parece interesante para seguir explorando, ¿no? Y no sé si alguien está escuchando y también es de alguna otra provincia, yo ahora estoy en La Plata, bueno, sería interesante entablar un diálogo y profundizar la investigación por ese lado. Sí, más que interesante, porque bueno, es algo que evidentemente se replicó, bueno, yo digo evidentemente sin ningún relevamiento científico más que el sentido común, porque bueno, las bandas obviamente y los músicos no solo salieron de Buenos Aires y de La Plata, también, qué sé yo, me imagino todo el semillero de Rosario que hasta hoy sigue dando frutos, y después gente del interior
de otras provincias que se fueron acercando también y a difundir sus propuestas, ¿no? Así que evidentemente fue algo que trascendió la General Paz, digamos. Sí, Santa Fe, Tucumán, Claro. Mendoza, Concordia, estoy nombrando así casos de los cuales tengo como alguna información más fehaciente, pero estoy seguro de que eso, de que también en otros lugares. Creo que eso es algo también para pensar y incluso estas cuestiones que decíamos sobre, bueno, distintas músicas Ujú. y bueno, pensar eso también, cómo llegan a distintos lugares distintas músicas. Claro, sí, sí. Bueno, aquí nosotros en zona de frontera estamos muy atravesados por muchos géneros musicales, y que, bueno, por supuesto hay fusión propia, ¿no? Hay cosas que son de locales del territorio que tienen mucha influencia de otros géneros, incluso de otras provincias y de otros países. Así que seguramente ese circuito habrá dado frutos más que interesantes, ¿no? En todo este proceso. Sí, recién dijiste zona de fronteras, ¿no? Y me quedo con algo de esa expresión. Bueno, como que las fronteras, ya lo sabemos, son construcciones artificiales Obvio. siempre. Ujú. Y bueno, es interesante qué pasa con el rock, ¿no? Porque por un lado, como decíamos al principio, ¿no? Es una música transnacional, es una música que atraviesa las fronteras y hasta en cierto punto las horada, ¿no? Ujú. Culturalmente, pero al mismo tiempo, hoy día, bastantes décadas después de que surge eso, la expresión es justamente rock nacional, ¿no? Ujú. Eh, por ahí es algo, no sé si se nota o no, pero yo tengo cuidado en general hablar de rock argentino, Claro. pensando que es el rock que se hace en Argentina, digamos. Ujú. Como se hace el rock uruguayo o el rock Claro, chileno, claro. pero la idea de rock nacional es más fuerte, ¿no? Porque Ujú. es la idea de que hay un rock que identifica a la nación, que es, Claro, lo cual, absolutamente. digamos, teniendo en cuenta el punto de partida es medio paradójico, ¿no? Porque Ujú. justamente el primer problema con el rock era que a diferencia, no sé, el tango o el folclore, se supone que era una música menos nacional, pero Ujú. hoy día termina siendo una música supernacional. Hablemos que tenemos un presidente que se enorgullece todo el tiempo de decir que es rockero, ¿no? Digamos, Claro. el representante de la nación argentina es rockero y es rockero del rock nacional, además, no habla No de de, cualquier cosa. claro, de Lito Nevi habla, ni más ni menos. Claro. Digo, bueno, ahí hay como algo para pensar. Tenés Ni trabajo. hablar que, sí, un Tenés trabajo, trabajo para y el hacer. rock que llegó al poder al final. No Bien. sé si era lo que los hippies imaginaron. No, seguramente, seguramente no. Julián, ha sido un gusto hablar con vos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, todo lo que contaste, todo este recorrido absolutamente valioso y rico para todos nosotros, audioescuchas y fanáticos del rock. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo y por escucharme. Decía al principio que para mí lo que es más lindo de investigar música es que después uno escucha la música y la disfruta más. Así que mi pequeña esperanza es que quien esté escuchando la charla, bueno, se vaya a escuchar música y bueno, y por ahí descubra alguna cosa que no había escuchado antes. Ojalá que sea así. Ojalá, seguramente. Gracias, Julián. Hoy en Macroscopio escuchamos Love Me Do de The Beatles, La Balsa de Los Gatos, Rompan Todo de The Shakers, Solo le pido a Dios de León Gieco y ¿A dónde está la libertad? De Papos Blues. Se despide Sandra Nicosia. Nos encontramos el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco. Alguna cosa que no había escuchado antes. Ojalá que sea así. Ojalá, seguramente. Gracias, Julián. Hoy en Macroscopio escuchamos Love Me Do de The Beatles, La Balsa de Los Gatos, Rompan Todo de The Shakers, Solo le pido a Dios de León Gieco y ¿A dónde está la libertad? De Papos Blues. Se despide Sandra Nicosia. Nos encontramos el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco.